Bendiciones, mis hermanos, que la paz y el gozo del Señor esté en sus hogares. Hoy es un buen día como el Señor ve, un día lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de frutos. Reciba un saludo muy cordial desde esta bella tierra, Guatemala. Y si por alguna razón usted se encuentra cerca de la localidad de Villanueva, visítenos. Lo haremos sentir como en casa. Lo vamos a bendecir y le vamos a mostrar el amor del Señor en nuestros corazones. Que cuando usted vea este mensaje, no solo lo disfrute usted, sino que lo comparta con otras personas, porque sé que edificará su vida. Bendiciones. Básicamente lo que el Señor a través de este sueño le dijo a este pastor para que me llamara temprano en la mañana, dice que él se vio en medio de una batalla y dice que habían muertos de ambos lados, pero dice que cuando él estaba en medio de esa batalla, oyó una voz que le estaba diciendo al sol que se detuviera y a la luna que se detuviera. Y dice que él recordó el pasaje del libro de Josué, cuando Josué está peleando y le ordena, óigame bien, le ordena al sol y a la luna que se detengan, porque él necesitaba más tiempo de día, de luz, para vencerlos. Y Josué dice: sol, detente en Gabaón, y oh luna, detente en Abjalón. Lo curioso es que dice que él oyó esas palabras y se acordó de Josué. Ese pasaje está en Josué capítulo 9 del verso 1 en adelante y Josué capítulo 10 del verso 1 en adelante. Lo curioso es que después de que él oye esas palabras, oye la voz de Dios y Dios le dice algo y le dice: dile a mi siervo que para que él gane la batalla tiene que detener el juicio. Fíjense qué interesante, que para que él gane la batalla tiene que detener el juicio. Y el sol, le dijo, en mi palabra significa juicio. Entonces nacerá el sol de justicia, juicio. ¿Sí está aquí? ¿No entienden? ¿O sí entienden? Quiere decir que a veces hay personas que te maldicen a ti, me maldicen a mí, o el diablo por encargo propio te maldice a ti o me maldice a mí. Y es obvio que él está molesto porque muchas cosas del reino del Espíritu están siendo vertidas aquí como conocimiento. Entonces él no está contento para que a usted se le permita armas espirituales para que usted venza a sus enemigos que son espirituales. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Dile a mi siervo que le diga al sol que se detenga en Gabaón, que le diga a la luna que se detenga en Abjalón. Cuando él me lo dijo hoy en la mañana, yo me puse a estudiar y le pregunté al Señor, y él me dijo: es
estudia la astucia de los gabaonitas. De hecho, el tema de hoy se llama ¿cómo detener los juicios? Y resulta que los gabaonitas fueron muy astutos. Leamos la historia, porque en ella vamos a encontrar cómo los espíritus malignos son astutos, que le hacen creer a usted que están lejos y ya están en medio de usted, para que usted se confíe, para que usted esté desapercibido, y cuando empiece a venir la guerra, no se le anuncie desde afuera, se le anuncie desde adentro. Mire lo que dice acá, porque este tema está muy interesante. Este tema nació entre anoche y hoy. Y yo creo que a más de alguno de ustedes, de los que estamos en la iglesia, le va a ayudar. Pero también sé que a los hermanos que nos van a ver por televisión o lo van a oír por la radio, también los va a ayudar. Mire lo que dice Josué capítulo 9, verso 1. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande, hacia el Líbano, los reyes de los geteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Verso 3. Cuando los habitantes de Gabaón, ponga atención, de Gabaón, gabaonitas, se enteraron de lo que Josué había hecho en Jericó y en Jaí, todos conocemos la historia, ellos también usaron de astucia. Fíjese qué interesante. Y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos, odres de vino viejo, rotos y remendados. 5. Y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Verso 6. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país muy lejano, haced pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los jebeos: quizá habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Verso 8. Ellos respondieron a Josué: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que él hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que está en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo: tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decirles: somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. Este nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros. Pero he aquí, ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llevamos eran nuevos, y aquí están rotos, y estos vestidos nuestros, nuestras sandalias, están gastadas a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron al consejo al Señor. Voy a hacer un alto aquí. Fíjese qué interesante. Van a haber momentos en la vida suya o mía que la gente que tiene espíritus gabaonitas, que la gente va a tratar de engañarte, de mentirte, para tocar
tu misericordia y a través de la misericordia hacer un pacto contigo. Fíjese qué interesante. Le digo esto porque la gente que tiene espíritus de Gabaón o de gabaonitas usa mucho la mentira y usa mucho el engaño. Y todo con el único propósito de robarte la paz, robarte la bendición, porque ellos saben que si tú no los detectas a tiempo, piensas que están lejos de ti y a la verdad ya están en medio de ti, de tu hogar, de tu familia, del trabajo y, por qué no decirlo, de la iglesia. Verso 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación lo juraron. Pero dice en el verso anterior, y no consultaron a Jehová. ¿Por qué el espíritu de mentira y de engaño, que yo le llamo el espíritu gabaonita, está viniendo hoy a la boca y a la mente de hombres y mujeres? ¿Por qué? Porque cuando somos seducidos y atraídos por un espíritu, oiga esto, usted no sabe si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. ¿Busca las obras de Dios o no busca las obras de Dios? Entonces es cuando usted debe de consultar a Jehová. Dice aquí que ellos hicieron pacto rápidamente con los enemigos de Jehová sin consultar a Jehová. Verso 16. Y sucedió que al cabo de 3 días después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Normalmente, el espíritu de engaño y de mentira lleva un proceso máximo de 3 días. Solito se descubre. Más tarda la mentira, más tarda el engaño en fraguar el plan que Dios en sacarlo a la luz. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que la mentira, el engaño, usted y yo no podemos permitirlo. Un máximo de 3 días. Si usted dice, Señor, yo siento que esta persona me está mintiendo, yo siento que esta persona me está engañando, usted tiene un periodo de 3 días para que Dios se lo saque a la luz. Claro, si usted lo consulta. No cabe duda que Josué empezó a percibir en su espíritu que había algo que no estaba correcto. Por eso es que Dios se manifestó. Y partieron los hijos, verso 17, de Israel y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jarim. Y los hijos de Israel no los mataron, porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Fíjese qué interesante. A veces usted como padre de familia, a veces como jefe del hogar, o a veces como líder, o a veces como pastor, puede ser sorprendido por el engaño y la mentira de una, dos o varias personas, o por la mentira o el engaño de parte de sus hijos o de un pariente. Me estoy dando a entender. Lo curioso es que en vez de decir, ala, ¿cómo es posible que esta persona engañó a mi papá, engañó a mi mamá, engañó al pastor, engañó al líder
de la célula, engañó al líder de los bautizos, engañó al líder del diaconado. En vez de ponernos a orar, empezamos a murmurar. Y ese es el efecto secundario que tiene el espíritu de mentira y de engaño, que levanta una ola de murmuración contra la persona que es sorprendida o es engañada. Qué difícil, ¿verdad? Porque en vez de atacar o murmurar contra el que provocó la mentira y el engaño, atacamos al engañado. Mire qué curioso. Quiere decir que el pueblo de Dios, cuando se dieron cuenta que ellos los habían engañado, en vez de arremeter contra los gabaonitas, arremetieron contra los príncipes del pueblo de Dios y contra Josué. Empezaron a murmurar. Pero no cabe duda que esta es la estrategia de ese espíritu de mentira y de engaño. Porque una vez entró a la iglesia, entró al seno familiar, entró en el trabajo, la mentira y el engaño, el siguiente espíritu que ataca es la murmuración. Y así es difícil que alguien se pueda sostener. Pero sigamos, veamos cuál fue la estrategia que Dios le dio a Josué y la que yo le quiero enseñar a usted, que me mandó a decir el Señor por boca de otro siervo, que no tenía nada que ver, nadie sabía nada, pero obviamente Dios vio que yo estaba angustiado o enojado o molesto y no me quiso dar la estrategia a mí porque a lo mejor tal vez no la iba a entender. Pero se la dio a otro pastor y le dijo: llama a mi siervo Byron porque para él es este sueño. Y yo lo entendí muy bien, demasiado rápido, porque la estaba esperando. Verso 19, pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos tocarlos. Fíjese qué interesante. Cuando usted permite que la mentira y el engaño lleguen a su casa y usted no hace nada, cuando usted permite que la mentira y el engaño llegue a la iglesia y nosotros como líderes no hacemos nada, el espíritu de mentira y de engaño va a pasar a su segunda fase, que es la murmuración. Por eso es que usted tiene que tener muy claro y muy en cuenta en qué momento alguien le está mintiendo o lo está engañando. Porque el producto de ese espíritu que ataca es que murmuren contra la autoridad. Por ejemplo, un hijo, un hermano, un esposo, una esposa, un pariente, un jefe de trabajo que es sorprendido en mentira y en engaño. Fíjense qué interesante. El siguiente ataque es la murmuración contra esa persona, porque no descubrió a tiempo la mentira y el engaño. Y usted sabe que no hay cosa que haga más daño que alguien murmure de alguien. Y usted y yo no lo debemos de permitir, ni en nuestra casa, ni en el trabajo, mucho menos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Dice: ahora no podemos tocarlos. Fíjense qué interesante. Pero ¿será que habrá alguna solución para que ese espíritu de para que ese espíritu de mentira y de engaño se vaya, para que la murmuración cese? Sí, sí hay. Sigamos leyendo. Verso 20, esto es lo que haremos con ellos, los dejaremos vivir, para que no venga sobre nosotros la ira por causa de que les permitimos entrar o porque hicimos un pacto de juramento con ellos. Verso 21, y los jefes les dijeron: dejadlos vivir, y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Ahora, mira lo interesante.
Cuando dice aguadores y leñadores, quiere decir que ellos por causa de su mentira y de ese engaño se volvieron esclavos. Por eso es que usted no puede estar mintiendo. Por eso es que usted no puede estar engañando. Porque lo que le costó a Cristo Jesús sacarlo de la esclavitud, usted solito con la mentira y el engaño está volviendo a la esclavitud otra vez. Amén. Verso 22. Entonces Josué los mandó a llamar y les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros, cuando habitáis en nuestra tierra? Ahora pues, malditos sois y nunca dejaréis de ser esclavos. ¡Wow! Quiere decir que la persona que le encanta la mentira, que le encanta el engaño, nunca va a dejar de ser esclavo. ¿Sí está oyendo? Otra vez. Que la persona que le gusta la mentira, que le gusta el engaño, nunca va a dejar de ser esclavo. Por eso usted debe de sacar de en medio de usted o de su familia la mentira, el engaño. ¿Por qué? Porque el resultado de practicar la mentira o el engaño es la esclavitud. Y ellos respondieron, verso 24 a Josué, y dijeron: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a sus siervos Moisés que os diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por lo tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros y hemos hecho esto. ¿Qué fue lo que hicieron? Mintieron y engañaron. Ahora pues, he aquí estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y así hizo él con ellos y los libró de las manos de los hijos de Israel y estos no los mataron. Y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para que la congregación y para el altar del Señor en lugar que el Señor escogiera hasta el día de hoy. Fíjese qué interesante. Aquí Josué volvió a cometer otro error. Dice que los volvió leñadores y aguadores para la casa del Señor y para el pueblo del Señor, pero no consultó al Señor. ¿Aló? O sea, hasta el oficio más pequeño, hasta el oficio más grande, se debe de consultar a Jehová. Porque Él sabe qué o quiénes o personas están preparadas para ejecutar ese trabajo. Amén. Capítulo 10. Y sucedió que cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Jaí y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jaí y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque eran más grandes que Jaí, y todos sus hombres eran valientes. Por lo tanto, Adonisec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, y a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal, diciendo: no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Y Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra, con él y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué, usted dirá: pastor, ¿y por qué no se está leyendo? Porque necesito que usted tenga el contexto.
para que me pueda entender el acto que vamos a hacer al final. Amén. Verso 8. Y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Cuando usted empieza a combatir la mentira y el engaño, Dios le da fuerza y Dios le da fortaleza a usted. Pero el primero que tiene que resistir y combatirla es usted. Mire lo que dice. No les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Quiere decir que el espíritu de engaño, el espíritu de mentira y el espíritu de murmuración van a estar en sus manos. Pero usted tiene que tomar la decisión hoy de tomar batalla contra esos espíritus. Y yo le voy a enseñar cómo. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal, y el Señor los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en Gabaón. Y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorom y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante del Señor, cuando estaban en la bajada de Bet-Horón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. Verso 12. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Bueno, a este punto quería llegar. Cuando este pastor, el Señor le da este sueño y lo pone en este campo de batalla, y él ve la mortandad que había tanto de un ejército como del otro. Oiga lo que le dice. Dice que él oye cuando Josué pronuncia estas palabras. Pero después de que Josué pronuncia estas palabras, él dice que el sol se detuvo y él pudo pelear y derrotar a sus enemigos. Entonces dice que oyó la voz de Dios que le dijo: decile a mi siervo Byron que detenga los juicios, que le diga al sol y a la luna que se detengan, para que él pueda pelear y le enseñe a mi pueblo a pelear, y esos espíritus sean derrotados delante de mi presencia. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted en un periodo de escasez. Ese es un juicio. Yo no sé cuánto tiempo lleva en periodo de enfermedad. Ese es un juicio. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted en un periodo de situación económica muy difícil, o problemas en el hogar, o problemas con los hijos. Ese es un juicio. Entonces usted lo que tiene que hacer es levantar sus manos a Jehová de los ejércitos, de donde viene su socorro, porque así dijo David, y decirle al juicio: detente. Detente. Mientras usted pelea la batalla aquí en la tierra. Porque cuando usted detiene el juicio, los espíritus inmundos ya no tienen derecho legal contra usted. Otra vez, cuando usted detiene el juicio, los espíritus inmundos ya no tienen autoridad sobre usted. Entonces usted se levanta
Y usted que estaba desanimado, oprimido, engañado, que no sabía qué hacer, usted empieza a recibir las estrategias de Dios y entonces usted empieza a vencer a sus enemigos. Verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Quiere decir que según esta revelación que Dios me mandó a decir, y le voy a decir el nombre del pastor, se llama Carlos Costop, es un muy buen amigo mío. Y él me dijo, mira vos, perdona que te despierte tan temprano, me dijo, pero Dios me dio un mensaje para vos. No sé qué significa, pero yo sé que significa mucho y que Dios te revele. En ese instante yo empecé a buscar citas bíblicas, especialmente esta. Y me di cuenta que yo tengo autoridad, que usted tiene autoridad para detener los juicios que están sobre su vida. Porque cuando usted está bajo juicio, usted se desanima, usted no sabe qué hacer, usted no sabe cómo pelear. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos de mentira, de falsedad o de engaño y de murmuración se nutren del juicio que le lanzaron a usted. Y por eso es que usted va de pelear y pelear y pelear y usted no sabe ni lo que pasó. Y usted dice, pero si yo oro, si yo le pido a Dios que me ayude, y usted está como sin saber, le está lloviendo sobre mojado. Y usted dice, pero ¿cuándo se va a acabar esto? Yo trato de hacer las cosas bien, trato de agradar a Dios, trato de congregarme, trato de servir, pero siempre que trato de hacer las cosas bien me viene el desánimo, me viene esto, me viene lo otro. Padre, yo estoy tratando de diezmar, estoy tratando de ofrendar, pero no sé, las cosas no se dan. Tú has prometido prosperarnos, tú has prometido esto, tú has prometido lo otro. El problema es que usted está bajo un juicio. Y ese juicio pudo haber venido por su padre, por su madre, por un maestro de escuela, por un pariente, por el jefe en el trabajo. ¿Aló? Y usted trata de despegar, pero como está ese juicio, usted no avanza. Pero mire qué interesante. ¿Por qué a veces se dan estas cosas? Usted dice, no te entiendo, Señor, entre más te busco, más ataque tengo. ¿No será que hay un juicio que no fue anulado? ¿No será que hay un juicio que usted le tiene que decir, detente, no más? Y en el momento que usted detenga ese juicio contra usted, los espíritus de mentira, engaño y murmuración no se pueden nutrir porque ya no tienen un derecho legal. Entonces sí, saque la espada y arremeta contra ellos y no los deje vivir en el nombre de Jesús. A lo mejor dirá, mire pastor, yo no es tanto, voy donde el médico, me dice una cosa, voy donde fulano, me dicen otra cosa, oraron por mí, me dicen otra cosa, pero yo sigo enfermo. ¿Está bajo juicio? ¿Aló? Sí, ya oraron por mí, parece como que 15 días estoy bien y después otra vez, sí, está bajo juicio. ¿Y quién fue el que me lanzó el juicio? Bueno, pregunte o pregúntese usted quién lo maldijo. Y note que normalmente esa persona que lo maldijo es una persona a la que usted le tenía cariño, amor y respeto, porque tiene autoridad.
¿Sí está aquí? Pastor, ¿y si alguien en el mercado me mienta la parentela? No, porque usted no le tiene ni respeto ni cariño. Pero si un tío, si su madre, si su padre, si su jefe, a quien usted respetaba y admiraba mucho, y de repente empezó a hablar mal de usted, eso se llama maldición. ¿Sí está aquí? La maldición, para que venga, tiene que estar involucrado el corazón. Fíjese qué interesante. Por eso una mujer, y voy a tocar este tema, una mujer que se convierte en amante de alguien, que tiene a su esposa, dice que el que vive con la mujer ramera, dice unas versiones, otras versiones dice con la mujer de pies ligeros. Dice, se hace uno con ella, ponga atención, y dice, y el alma de aquel hombre llega a ser reducida a un bocado de pan. Quiere decir que cuando la mujer tiene hambre, dice, este desgraciado no me ha venido a ver. ¿Sí está aquí? Y reduce su alma hasta que ese desgraciado llega a verla. No mucho le gustó. Está bueno, va, dele duro, dele duro. No es piñata el hermano, pero estamos poniendo las cosas en claro. Cada vez que esta mujer hace un comentario, el alma del varón que se unió a ella, no siendo su esposa, es reducido a un bocado de pan. O sea, cada vez que ella tenga una necesidad, el que sufre es el otro. Por eso usted ve que un hombre no puede sostenerse con su esposa y con un amante. Es imposible. ¿Por qué? Porque es el mismo efecto, está bajo maldición. ¿Sí está aquí? Por eso usted debe de decirle al espíritu que lo está atacando en sus finanzas, detente, detente. Porque a lo mejor usted, si no diezma y si no ofrenda, está bajo maldición. Y eso no lo maldijo ni su papá, ni su mamá, ni la tía, ni la pipiripau, ni la hija del gobernador. Esa maldición viene de Dios. Lea la Biblia. Dice, maldito sois con maldición porque la nación toda me ha... Ok, no es un hombre el que dice eso, es Dios. Por eso es que usted debe de honrar a Dios. Ahora, ese juicio de maldición contra sus finanzas, usted dígale, detente. Porque yo voy a sacar de en medio de mí el espíritu de escasez, el espíritu de miedo, el espíritu de temor, y voy a hacer lo que la palabra de Dios dice que debo de hacer. Por eso es que el adúltero o el fornicario debe decir, detente, ya no quiero más juicio. Yo ya no voy a tocar otras mujeres que no sea mi esposa. ¿Me estoy dando a entender? Porque así detendrá ese juicio. El juicio que dice que el que se une con la mujer extraña, con la mujer de pies ligeros, con la ramera, uno se hace con ella y su alma es reducida a un bocado de pan. Usted va a decir, detente, ya no más, ya no quiero más juicio, detente. Ya no quiero más maldiciones. Usted es el que tiene que tomar hoy la decisión. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, mis amados hermanos, yo ayer, de noche para la mañana, para la madrugada, tuve una lucha increíble. Pero ahí en mi cama yo le dije, Señor, de esto tiene que salir algo bueno. Y sé que todas las cosas que suceden a los que estamos en Cristo Jesús ayudan para bien, según su plan,
según su propósito. Entonces descubrí que la persona que me estaba atacando tenía un espíritu gabaonita, un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. ¿Cómo pelear contra algo que es espiritual y usted está viendo la carne que actúa de una forma diferente? Bueno, la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo tipo de fortalezas. Entonces, si usted está viendo que en su negocio alguien lo maldijo, no vaya usted y diga, pues si me maldijo, yo lo maldigo. Y más. No funciona así. Porque usted no y yo no podemos maldecir a las personas. Porque ellos ya están bajo juicio. Pero sí podemos detener el juicio que ellos hablaron contra nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Se va a parar en el patio de su casa, se va a parar adentro de su negocio, se va a parar en medio de su familia, se va a parar, no sé dónde está usted, donde usted perciba que hay algo que no prospera. Si algo no prospera es porque está bajo una maldición. Usted se va a parar, va a levantar su mano al cielo y va a decir: juicio de maldición que está sobre mí, entre comillas sol, porque el sol significa juicio. Detente ahora. Y esos espíritus que se están nutriendo de ese derecho legal, de ese juicio, ahora en el nombre de Jesús son destruidos, son como tamo que arrebata el viento, serán como nada delante de mi presencia. Amén. Pero usted tiene que hacerlo. Si usted ya se cansó de que en su hogar hay pleito entre usted y su esposo, entre usted y sus hijos, entre usted y sus vecinos, entre usted y sus parientes, entre usted y el trabajo, no sé dónde usted no ve la prosperidad de Dios, porque la palabra de Dios dice que cuando usted viene a los caminos de Dios, todo tiene que prosperar. Pero si no prospera es porque hay un juicio que usted tiene que detener. Y a lo mejor ese juicio ya lleva años. ¿Sí está aquí? Por eso en Malaquías 3 del verso 6 en adelante dice: ¿robará el hombre a Dios? Y ustedes dijeron, o nosotros dijimos: ¿en qué te hemos robado, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. Por lo tanto, malditos sois con maldición. Ese juicio no es humano, es el más terrible de todos. Ese juicio es de Dios. Y la única forma en que usted se lo puede sacudir, la única forma en que usted se lo puede quitar es echando fuera de usted ese espíritu de avaricia, ese espíritu de mentira, ese espíritu de engaño, ese espíritu de murmuración que no lo deja obedecer con lo que Dios dice. Entonces hoy usted se va a parar y va a decir: yo ya me cansé de que se me esté robando, de que se me esté negando. Cuando a usted le dieron palabra, cuando Dios le dijo: te voy a bendecir, te voy a prosperar, vas a poseer casas que no construiste, vas a poseer viñas que no sembraste, y usted dice: gloria a Dios, pero ¿dónde están? Porque no las estoy disfrutando. Porque hay un juicio. Dice la Biblia: hay muchos que siembran mucho y cosechan poco, porque cuando cosechan echan en saco roto. ¿No será eso una maldición? ¿Qué dice usted? Entonces hoy usted agarre consejo. Párese en medio de su casa
Pelee la batalla. Si sus hijos tenían trabajo y ahora ya no tienen, ahora ya sabe dónde está el problema. Si hay pleito en medio de sus hijos, ahora ya sabe dónde está el problema. Si hay pleito entre usted y el esposo, ahora ya sabe dónde está el problema. Si hay división entre usted y su familia, ahora ya sabe dónde está el problema. Hay un juicio. Usted dirá, no, pastor, mire, yo diezmo, yo ofrendo, pero no sé qué me está pasando. A lo mejor no honra a sus padres. Pero es que esos desventurados, viera lo que me hicieron, me robaron, me maltrataron, me hicieron que firmara mi carta de defunción de una vez. Fíjese, hermano, para quedarse con el con el cementerio. ¿Y usted quiere que los honre? Sí. Dios no te dice si tus padres son culpables o no son culpables. Dios dice, honrarás a padre y madre para que todo lo que emprendas te salga bien y yo haga prosperar tu camino. Entonces quiere decir, y esto es lo interesante y con esto voy terminando, que cuando Josué le dijo al sol, detente, porque dice que Israel estaba perdiendo la guerra. Gedeón y su ejército estaban perdiendo la guerra. ¿Por qué? Porque había un juicio contra Israel emitido por el mismo pueblo. ¿Cómo es posible? Josué, nuestro paladín, ¿cómo es posible que los 12 príncipes de las tribus hayan sido engañados por estos gabaonitas? Y empezó la murmuración. No cabe duda que Josué se dio cuenta que no era normal que sus enemigos los estuvieran venciendo. Es muy probable que él se hizo la pregunta, ¿y dónde está Jehová, Dios de los ejércitos? ¿Por qué no nos ayuda? Porque había un juicio. Y cuando Dios le revela a Josué y le dice, detén ese juicio y pelea, acábalos. Y te vas a dar cuenta que después ya no va a haber razón de hacer ese juicio. ¿Aló? Porque ya derrotaste a tus enemigos. Entonces usted tiene que decirle a ese juicio que está sobre usted, pastor, ¿y cómo sé yo qué juicio es? Bueno, analice los frutos. ¿Acaso no por el fruto se conoce el árbol? ¿Cómo sabe usted que un árbol es de limón y no de mandarina? No, pastor, es de mango. Mentira. Usted cuando ve el árbol y tiene el fruto dice, ese es mango, no parece higo, es mango, dice usted. Entonces por el fruto usted conoce el árbol. Entonces el juicio lo conoce por lo que está frutificando en usted. ¿Me doy a entender? Entonces hoy vamos a hacer algo extraordinario. Quiero que se ponga de pie. Va a levantar su mano y va a repetir conmigo estas palabras, todos al unísono. En el nombre de Jesús, yo le ordeno a todo juicio que se haya levantado contra mí, contra mi familia y contra mi familia, por ancestros, por familia o por los hijos. Padre, hoy ordeno que se detenga todo juicio contra mi provisión, contra mi sistema financiero. Padre, en el nombre de Jesús, yo ordeno que se detenga todo juicio contra mis finanzas. Padre,
En el nombre de Jesús, yo ordeno que se detenga todo juicio contra mi cuerpo que esté inhabilitando mi salud. Padre, en el nombre de Jesús, yo detengo todo juicio de muerte contra mí o contra mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo detengo ese juicio ahora y le voy a hacer guerra en el nombre de Jesús a todo espíritu que me esté atacando, porque ahora los juicios que estaban sobre mí han sido detenidos en el nombre de Jehová. Amén, amén, amén y amén.